Com. Seguimos entonces con esta pesada herencia y quería, digamos, algunas propuestas del gobierno para salir de la crisis son más que imaginativas, no tienen que ver ni con la tasa de interés, no tienen que ver ni con los encajes, ni con los préstamos subsidiados a las pymes, sino que tienen que ver con dar propina. Escuchemos algo que dijo Carrió hace 2 días sobre esta cuestión. Oh, bien, así que yo sé que hay una desesperanza, yo sé que el impacto es sobre salarios. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, de propinas. Aunque le cueste, haga la changa. Hay más de 2 millones o 3 millones de personas que viven de esa changa. ¿Está? Y a veces nosotros cuando nos ajustamos, lo primero que dejamos es dar propina. Esto va cortando un círculo, me pasó con los cartoneros en Itatí en el 2001, este esfuerzo solidario. Segundo, sancionamos los bancos de alimentos, permitiendo... De propinas, gaste para la changa, las grandes propuestas del gobierno para la economía. Vamos a ver algunos comentarios, ¿no? El primer comentario es, ¿en dónde estamos? ¿En África? Digo, ¿qué señal le estamos dando a los argentinos con este discurso desolador, derrotista, de que para salir hay que dar propina? Digo, ¿qué le pasa, Elisa, querida? Por favor. Y el segundo, bueno, el segundo es que está esa falacia del consumo. Si doy propina, el que recibe la propina consume. Digo, bueno, sí, para ese caso, que todas las empresas salgan a gastar, comprar y contratar. Bueno, obvio, pero ¿cuándo es que van a hacer eso? ¿Por qué la gente gasta, contrata y etcétera? Bueno, cuando hay condiciones macroeconómicas de estabilidad, etcétera, 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 que generan los incentivos para producir. Ese es el crecimiento de la economía. Cuando se produce, se genera riqueza, se genera ingreso y las propinas son naturalmente más altas. Es decir, termina habiendo mucha más propina de mucho mayor valor, ¿sí? Y los salarios hasta de quienes están más abajo en la pirámide, son mucho más altos que en otros países donde todas esas cosas no existen. Así que bueno, lo de Carrió, bueno, esperemos que quede en una de tantas anécdotas simpáticas de la senadora, ¿no? Em, Quiero referirme entonces ahora a la cuestión de por qué nos pasa lo que nos pasa y quiero darle un enfoque que tiene que ver con la teoría del ciclo económico en términos generales. Obviamente hay varias teorías del ciclo económico, algunos consideran que los ciclos económicos son una parte, digamos, inherente al sistema capitalista, que el sistema capitalista no puede existir sin momentos de mucho auge y mucha recesión, y que para eso tiene que estar el Estado para nivelarlo, ¿no? Ahora hay otra teoría del ciclo económico, cuyo origen es un libro de Ludwig von Mises del año 1912, y es una teoría que después se vino perfeccionando y se siguió trabajando, la trabajó mucho Friedrich von Hayek en los años 30, motivo por el cual en el 74 recibió el Premio Nobel de Economía, ¿sí? ¿Y qué nos dice esta teoría? Esta teoría va muy a contramano del pensamiento generalizado sobre los ciclos. Y dice, en realidad, los ciclos de auge y recesión no están generados por un optimismo irracional de los mercados, como le gustaría pensar a Jorge Fernández Díaz o Eduardo Fidanza en La Nación, que hace poco publicó una cosa así como de la inestabilidad de los mercados intrínseca, sino que tiene que ver con la política monetaria de los países, con el rol de los bancos centrales. Entonces, ¿qué postulaban Mises y Hayek en esta teoría del ciclo? Bueno, que básicamente el crecimiento sostenible está dado por un mayor ahorro de la gente que genera una mayor cantidad de préstamos, es decir, que la tasa de interés baja y se puede prestar más, y eso genera que se hagan proyectos productivos de mayor duración que a la larga generan una mayor producción agregada. Es decir, es un ciclo económico sostenible. Primero ahorro, después invierto, después produzco y después consumo. Ahora, los banqueros centrales alteran este natural funcionamiento del mercado y dicen, ah, no, la solución a esto es bajar la tasa de interés. Claro, se quieren saltear algunos pasos, como el ahorro de la gente, como primera cuestión. Pero tienen esa posibilidad de, a través de políticas monetarias, aumentando la cantidad de dinero, por lo menos en el corto plazo, reducir artificialmente los tipos de interés. Bueno, vamos,
que son los que manejan los tipos de interés y la cantidad de dinero. Así que si ellos no pueden manejarlo, digamos, ¿quién podría? Entonces, claro, cuando la tasa de interés baja producto de las manipulaciones monetarias del Banco Central, lo que se ve en el mercado es la señal de que parecería haber más fondos prestables, la señal de que parecería que los consumidores han ahorrado más y por tanto están dispuestos a esperar mayores procesos de producción para consumir recién en el futuro. Recordemos que ahorro es posponer consumo en el tiempo, ¿sí? Entonces la señal que se lee es esa, y los empresarios responden a esa señal de precios y se vuelcan a producir en áreas más intensivas en capital. Ahora bien, ¿qué dice la teoría del ciclo? Esto lo que me genera es que la gente en realidad no está ahorrando más, así que quiere seguir consumiendo lo mismo que antes. Pero ahora tenés a los empresarios que decidieron ponerse a producir bienes de capital en lugar de bienes de consumo. Finalmente, ¿qué tenés? La misma demanda para bienes de consumo, pero con menos oferta, y además tenés producción de los bienes de capital. O sea, hay una distorsión en la estructura productiva que debería terminar generando un aumento en los precios, ¿sí? Y cuando llega ese aumento en los precios, en realidad lo que está reflejando es que hay una escasez de recursos. Por tanto, la tasa de interés debe subir. Ahora, ¿cómo funciona esto? El Banco Central, después de bajar la tasa, finalmente llega un momento en el que la sube. Y cuando sube la tasa, lo que pasa es que algunos proyectos productivos quedan expuestos a la realidad de que nunca deberían haberse empezados. En realidad esos proyectos eran inviables desde el vamos, pero el producto de la artificialmente baja tasa de interés se iniciaron y se lanzaron a hacerse. Una vez que las condiciones crediticias y monetarias cambian, ese proceso productivo queda expuesto a la realidad de que era inviable. Así que desde esa teoría lo que tenemos es una artificial baja de la tasa de interés que distorsiona la producción, ¿sí? Y genera un necesario ajuste posterior que lo vamos a ver en la forma de una crisis. Esta teoría explica de alguna manera lo que pasó en la crisis subprime. Después de que, por ejemplo, las Torres Gemelas cayeron producto del ataque terrorista en el año 2001, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, que dicho sea de paso, hoy es 4 de julio, saludamos a los norteamericanos en este día, encaró una política de reducción de la tasa de interés muy fuerte. Eso generó un boom que luego se vio pinchado cuando la política monetaria empezó a ser restrictiva en el año 2006-2007. Y recuerden que en 2007, 2008 y 2009 tuviste la megacrisis financiera internacional. Ahora bien, esto es parecido a lo que está pasando hoy. Para salir de esa megacrisis internacional, volvimos a las políticas monetarias ultralaxas del Banco Central. Bernanke no solo volvió a reducir la tasa de interés, sino que encima cuadruplicó la base monetaria en los Estados Unidos. Y esto no fue solo una política monetaria seguida por Estados Unidos, sino también por el Banco Central Europeo, por el Banco de Inglaterra y por el Banco de Japón. Es decir, el mundo, después de la crisis subprime, se vio envuelto en un tsunami de liquidez internacional. Y ese tsunami de liquidez internacional sustituyó una burbuja por otra. Cambió la burbuja inmobiliaria por la burbuja de las acciones, los bonos, las emisiones de deuda a nivel internacional. Esto tiene efectos internacionales. Y hoy estamos viendo un cambio en esa situación. La tasa de interés de los Estados Unidos, de la política monetaria, que era de 0 hace 2 años y medio, poquito antes de que Macri asumiera el gobierno, hoy es de 1.7. Y uno puede decir, bueno, parece poquito el aumento. Bueno, pero es un aumento importante, son casi 2 puntos. Y venías de tasa 0, ¿sí? Entonces, eso obviamente le empieza a pegar a esos proyectos productivos o a esos países que eran los menos viables desde el vamos. De hecho, Argentina, cuando plantea toda su estrategia gradualista, cuando Macri y el gobierno de Cambiemos plantean su estrategia gradualista, están apostando a que esa fiesta financiera internacional perdurara más en el tiempo. Lo que pasa es que ya tenía como 9 años de extensión. En algún momento se iba a acabar. Y finalmente se acabó. Y eso nos lleva a la cuestión del sudden stop que mencionaba Agustín Echevarne en el bloque anterior. Una vez que cambian esas condiciones, ese influjo de capitales que iba a financiar cualquier cosa, se va hacia cosas más seguras.
Entonces queda expuesta la realidad de que hay escasez de recursos y que no todo es financiable. Y algunos países emergentes que estaban en las peores condiciones estructurales, como que tu proyecto productivo era el más flojito, bueno, están pasándola mal. Señales de esto la tenés en la devaluación de las monedas, la de Turquía, la de Sudán, la de Angola, todas monedas que están subiendo alrededor de 20-50%. En Brasil el dólar sube 17%, con una inflación mucho menor que la Argentina. Ahora en la Argentina sube 55,3% desde principios de año. Otra señal de esto es el riesgo país. El riesgo país en la región, por ejemplo, sube en Venezuela, en Ecuador, en Brasil, en El Salvador. Ahora, obviamente, en Argentina sube 70 puntos, mientras que en Brasil sube 26. Otras señales son los mercados. La caída desde los máximos de la bolsa en Brasil, China y Turquía rondan los 20 puntos, ¿sí? En Argentina el golpe es más importante. Desde los máximos tenemos una caída de alrededor de 30 puntos. Si miramos el índice de mercados emergentes que elabora MSCI, que se hizo famoso ese instituto hace poquito. Entonces, claramente lo que quiero decir es, hay una teoría del ciclo, hay un rol de la política monetaria norteamericana, pero obviamente que como vemos en los datos, Argentina está sufriendo mucho más que otros países emergentes. En Chile, por ejemplo, el mes pasado, el riesgo país cayó. Y en Colombia también. Mientras que en Argentina subió 70 puntos, les recuerdo. Volvimos a niveles previos a la asunción de Macri. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque Argentina es un país desprolijo. Tiene un déficit fiscal gigantesco, lo que le genera un déficit de cuenta corriente gigantesco porque necesita vivir del financiamiento. Es vulnerable al financiamiento. Otros países que viven dentro de sus posibilidades no les afecta tanto que cambien las condiciones financieras internacionales, ¿sí? Argentina además tiene como 50.000 o 60.000 regulaciones en sus mercados, tiene impuestos altísimos que dificultan la competitividad y además ha impagado su deuda en numerosas oportunidades en el pasado. Argentina no podía jugar con el juego del financiamiento, no podía apostar a una fiesta financiera que encima se estaba acabando. Fue una jugada muy riesgosa y hoy estamos viendo las lamentables consecuencias. De acá en adelante diría, esperemos aprender esta lección, porque si no, parecería que la pesada herencia se va a prolongar por muchos años más. Así que bueno, Quique, con esto me parece que estamos bien por hoy. Cerramos esta pesada herencia de miércoles y nos vemos la semana que viene. Así es, siempre esperando tus análisis. ¿Y cómo te ubicamos en las redes? Me pueden ubicar en el Twitter, @IvanCarrino, en Facebook estoy como Carrino Iván, mi página de internet es ivancarrino.com y además tengo un canal de YouTube que es Iván Carrino, así que si quieren suscribirse ahí subimos algunos de estos programas, mis participaciones en la televisión y algunos otros comentarios. Pesada herencia, la columna de Iván Carrino aquí en Radio Cultura 97.9.